Bienvenidos a otro episodio de este podcast. Marlene, bienvenida. Básicamente en este podcast intentamos ayudar a emprendedores y empresarios con la experiencia de otros emprendedores y empresarios para expandirse, sacar a flote su negocio, entender momentos difíciles que hemos vivido, ya que todos lo vivimos. Y me gustaría que quien nos vea o nos escucha lo ponga en práctica en su empresa. Algo real, conocimientos prácticos, personas reales, negocios reales. Hemos estado en malos momentos, en buenos momentos y trabajaremos mucho también de la persona, ya que si tú estás bien, tu negocio va a estar bien. La charla de hoy es algo especial para mí porque, bueno, se podría decir que somos socios de algunas cosas, está nada oficializado, pero por ahí venimos trabajando juntos varios proyectos. Aparte, eres una mujer emprendedora, tienes una empresa, bueno, varias empresas, pero una que es la que normalmente estás promocionando o tienes como punta de lanza, que es la de los tinacos. Aparte, eres madre, eres esposa, empresaria, hija, madre, hermana. Tienes muchos roles, muchas facetas y eso es admirable, ya que se podría decir que uno de los retos que tiene sobre todo el sexo femenino es estos roles, ¿no? Cumplirlos todos bien y es más retador para ustedes que incluso para nosotros los hombres, ¿no? Es como un tema social, no debería ser así, pero sabemos que es así y no podemos tapar el sol con un dedo, así que bueno, sin más, Marlen, me encantaría escucharte, que te presentaras y bueno, y vamos desarrollando la conversación. Perfecto, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí contigo. Como bien dices, hemos trabajado, hemos estado trabajando y sé que vamos a seguir con muchos proyectos de la mano. Y sí, completamente yo creo que presentar hoy en día a una mujer empresaria precisamente implica, como bien dices, todos estos roles, ¿no? Aunque tengas o no tengas hijos, estés casada o vivas en unión libre, pues tenemos como que ciertos estigmas sociales como mujeres y a la hora de emprender te topas con ellos como mucho más de frente, ¿no? Así que a mí me tocó la fortuna de nacer en una familia emprendedora. En mi casa no era normal como, pues ve a ver qué trabajo te consigues, ¿no? Aquí te consigues, te creas tu trabajo y haces que funcione, ¿no? Entonces creo que tuve pues esa bendición de un inicio, desde un inicio, saber que yo no iba a ir a pedir trabajo a nadie, sino yo iba a tener que buscar mi propia fuente de ingresos, ¿no? Entonces, así como se me hizo muy normal crecer con eso, pues para mí era, un negocio, otro negocio, otro negocio. ¿Qué es lo que pasa? Pues que toda la vida de repente se te empiezan a aparecer ideas de negocio y todo lo quieres volver negocio, pero oh, sorpresa. Los negocios y los emprendimientos requieren mucho más que solo las ganas o una sola buena idea, ¿no? Entonces, cuando emprendo yo sola, cuando empiezo yo sola en este camino ya sin apoyo familiar, ya sin que te diga tu papá qué hacer, que te diga tu mamá qué hacer, completamente ya todas las decisiones a mi cargo, me doy cuenta que faltaban muchas cosas, que me faltaban muchas cosas en mi caja de herramientas, como ahora le digo, ¿no? Entonces, como todo, pues, ¿qué es la mejor forma de aprender? Equivocándote. Me Así empiezo a mismo. equivocar y equivocar y equivocar, pero con cada vez cifras mayores y situaciones mayores. Y hoy en día, volteo y digo, ay, qué bonitos errores tuve, qué bueno que los tuve tan chiquita, tan joven, porque siento que me dieron muchas, muchas bases para hoy saber y construir lo que estoy haciendo porque de otra manera no lo hubiera sabido. La escuela no te enseña eso. Inclusive que yo estudié relaciones comerciales, que era, vamos a hacer empresas y vamos a ver cómo vendemos. No, no, pero para nada, a mí no me enseñaron nada de la vida real, te lo juro, en la escuela, tan de frente que yo me lo topé. De la vida Entonces, real. Bueno, Marlene, dijiste muchas cosas importantes. Voy a recapitular algunas. La primera, que como bien lo dijimos al inicio del podcast, como mujer te has conseguido con muchos retos. Me encantó lo que comentaste del núcleo, no conocía esa parte de ti, que tu familia ha sido emprendedora. Sé que tu padre sí, no sabía que habían más personas con esta chispa, por así decirlo, dentro del emprendimiento. Pero no es algo limitante, ¿no? O sea, que a ti te haya pasado y que esta sea tu historia, qué bueno, porque es lo que a ti te ayudó. Pero a cada persona lo ayuda algo diferente. Algunas personas consiguen mentores en el camino, otras personas los ayuda un programa, otros consiguen socios, otros simplemente les toca solos. A mí también me ayudó mucho mis padres, mis abuelos, a pesar de que no eran empresarios, siempre tenían, ¿no?
esa espinita de mostrarte otro camino, de mostrarte otra manera de hacer las cosas, y eso fue súper importante. Otro comentario que me pareció súper genial, el de equivocarte y cada vez con cifras más grandes. Creo que mientras más grandes son las cifras con las que te equivocas, es porque apuestas a más cosas y a más crecimiento, y eso está buenísimo, ¿no? Las personas, por ahí escuchaba hace poco a una empresaria y decía que quiere salir del bucle de la. Ahorita, casualmente, estaba en una sesión de inteligencia emocional y la estudiante o la participante decía que quiere salir del bucle, el bucle de la quiebra, porque hace un proyecto quiebra, hace un proyecto quiebra, hace un proyecto quiebra. Y bueno, si bien es cierto, si haces muchos proyectos, y rescato eso que comentas, y no alimentas esa caja de herramientas, entonces todos los proyectos van a terminar exactamente en lo mismo, porque al final vas a estar repitiendo los mismos errores siempre. Entonces la idea es que aprendas de los errores. Entonces me gustó muchísimo que bien dices, me he equivocado de manera diferente cada vez, y todas las veces con la caja de herramientas que he venido desarrollando, he podido, ¿no? Levantar cada uno de esos negocios. Entonces, bueno, muchísimas gracias por esa presentación express. Sé que ahí adentro hay mucho más de eso, así que voy a hacerte varias preguntas y me gustaría saber, aparte de lo que ya nos contaste, por supuesto, cómo llegas a las 3 o 4 empresas que tienes. ¿Qué empresas tienes? Porque sé, como dije al principio, sé que tienes la de Tinaco, pero también sé que tienes una de comercio, sé que tienes una de marketing también. ¿Cómo ha sido este camino? Me gustaría, aparte de las empresas, por supuesto, saber cuáles son aquellas que no han funcionado. Es decir, todos tenemos empresas que sí funcionan, otras que no necesariamente funcionan. Entonces, cuéntame un poquito de tus éxitos, tus fracasos, y también cómo fue ese proceso que me impactó mucho cuando lo supe, que tu padre enfermó y casi que tú tuviste que entrar de emergencia a la empresa porque él enfermó por el mismo tema del estrés del trabajo. Si no me equivoco, me gustaría igual que tú nos contaras un poquito más de eso. Total, mira, sí, sí te había dicho que mi papá enfermó y como que desde ahí hay un parteaguas, pero si bien toda mi familia ha sido emprendedora por parte de mi mamá y por parte de mi papá, te voy a decir que eran más que emprendedores, comerciantes, porque no estaban profesionalizados y era como una forma tradicional de, yo consigo esto a 1 peso y lo vendo a 2 y sale vaya y se acabó, ¿no? Y era como un tipo de comercio informal. De hecho, mi papá comenzó vendiendo en los mercados ambulantes cuando él llega aquí a la Ciudad de México a los 15 años y precisamente llega a un mercado de ferretería, de productos ferreteros. Se le hace muy fácil, pues empezar a conocer todo ese mundo y de ahí no se movió. Entonces yo nazco en una familia de ferretería, entre fierros, entre tubos, entre cosas así, para mí era muy normal. Mi familia, mi papá siempre tuvo un punto de venta, pero él siempre aspiraba a más, a más. Era como, ay, qué aburrido solo vender aquí en la tienda, vamos a vender mayoreo, vamos a buscar distribuciones. Y empieza a mayorear y se vuelve una persona muy importante del medio. Cuando yo tengo, ahora que recuerdo cómo llegué aquí precisamente, él siempre me decía, es que tú tienes que estudiar para hacer empresas, tú tienes que hablar inglés, porque tú vas a hacer algo grande. Y yo decía, pues, ¿grande de qué? ¿No? ¿Más grande qué? ¿O cómo? ¿Grande de edad o grande cómo? ¿No? Y entonces él me metía mucha presión en la escuela, siempre eran muy estrictos conmigo, cosa que no con mis hermanos, ¿verdad? Pero conmigo sí. Y me exigían mucho, era de, ¿por qué traes 9? ¿Por qué no es 10? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces yo empecé como que a ponerme desde muy chiquita muchas exigencias, porque yo le debía a la familia, pues, ¿no? Ese reconocimiento. Entonces, ya para mis 18 años me dice, perfecto, ya estás lista, te vas conmigo a China. Y yo, ¿por qué a China si vendemos ferretería? Porque ya sabes hablar inglés y vas a ser mi traductora y vamos a importar cosas. Ojo, él pasó de vender en la calle, o sea, en los puestos en la calle, a tener su ferretería, a ser distribuidor de marcas nacionales, a después quererse hacer su propia marca a nivel nacional, ya de mayoreo en importación. Entonces ahí voy yo con 18 años a China sin saber nada de la vida así de negocios como tal cual ahorita y pues me abren los ojos así de una manera, o sea, me llevó al futuro completamente, ¿no? Conocer la cultura oriental, a los chinos, ir fábrica tras fábrica, ver de dónde salían las cosas que nosotros siempre habíamos vendido, cambió completamente mi mentalidad y entonces dije, sí quiero algo grande. Ahí fue que yo recuerde la primera vez que yo dije, yo quiero una empresa así como los chinos. Es que yo quiero todos estos empleados y yo quiero todas estas máquinas y yo quiero hacer esto, pero no sabía que la vida me iba a llevar por diferentes caminos, ¿no? Empezamos ahí, yo le empiezo a ayudar con la importación
Y ahí es donde yo empiezo como a meter los piecitos al agua en toda esta parte de los negocios. ¿Qué me tocaba a mí? Pues obviamente como mi papá no hablaba inglés y no estaba para nada familiarizado con el tema de la importación, era investígalo, resuélvelo. O sea, esas eran mis dos tareas. Investígalo, resuélvelo, investígalo, resuélvelo. Pues ahí me tienes, cómo se importa, qué necesitamos, qué si una agenda banal, qué si esto, qué si el otro. Muchos errores, te puedo decir que yo creo que los 2 primeros años fueron de perder, perder, perder dinero constantemente, porque lamentablemente cuando tú no te preparas o previo a y ya lo quieres resolver durante la marcha, te sale mucho más caro que haberte preparado antes de hacer. Y aún así va a haber cosas que te van a salir mal en el camino, ¿no? Entonces ya después de pagar, como decimos aquí en México, el derecho de piso y de haber perdido dinero, dinero, pues empieza a funcionar la empresa cuando unos chinos me dicen, bueno, te doy una línea de crédito y pues, ya no me pagues todo, o sea, ahí me vas depositando como vayas vendiendo y yo, perfecto, ¿no? Conseguí el mejor crédito del otro lado del mundo sin intereses, súper bien, con el costo nada más del producto y solo nos teníamos que encargar de la comercialización. Pero ahí entonces yo no quería meter las manos y yo le dije, ¿sabes qué? Yo ya lo conseguí allá, tú te encargas de que esto funcione. Entonces, así prosiguió la historia hasta que mi papá un día dice, ¿sabes qué? No solo podemos tener este negocio. Teníamos el punto de venta, importábamos, pero él en su cabeza que siempre quería más y más, decía, un día va a ser no tan rentable este negocio y necesitamos un plan B. No, no hay que tener todos los huevos en la misma canasta. Vamos a poner una fábrica. ¿Cómo? Estamos importando y ahora ya quieres fabricar. Sí, vamos a fabricar algo. ¿Y qué vamos a fabricar? Algo del ramo. ¿Y qué se te ocurre? Pues tinacos. Aquí en México son recipientes de plástico para almacenar agua, pero pues son la cosa más estorbosa del mundo y la cosa que no se le ocurrió otra cosa más difícil. No, o sea, algo muy voluminoso y estorboso. Y yo dije, no, bueno, pero ¿cómo? O sea, bueno, ahí va mi papá y yo siempre era como, yo te ayudo, resuelvo, investigo, resuelvo, investigo. Pero él era como la cabeza de todo, ¿no? La cabeza de todo y yo nada más era su parte administrativa, su background, la parte que le conectaba con el internet. Mi papá no manejaba nada de internet, la comunicación, la traductora, yo era como esta sombra que estaba atrás de él y nada más hacía que todo funcionara, ¿no? Y ya empieza a... Vamos, Marlene, déjame que te interrumpa ahí tantito para poder darte feedback porque me parece importante resaltar varias cosas y después sigues con la historia. Fíjate que me parece muy importante que muchas personas dirán, no, bueno, pero es que Marlene tenía suerte porque su papá la llevó a China. Pero fíjate todo lo que tú tuviste que prepararte, lo comentaste, había una exigencia en la escuela en aprender un idioma. A veces muchas personas ni siquiera se preocupan por aprender de la tecnología, de aprender un idioma, de salir de su zona de confort, de esforzarse, de ganarse las cosas. Entonces, como ese esfuerzo bien ganado, ¿no? Que hiciste durante un tiempo determinado te llevó a aprovechar esa oportunidad que te presentó la vida. Y ahí pudiéramos relatar esta anécdota de que la vida te presenta muchas oportunidades, pero si no estás preparado no las vas a ver y no las vas a tomar. Entonces, qué importante me parece eso. Lo segundo es que a pesar de tu inexperiencia en ese momento con 18, 19 años, consigues buenas negociaciones, e incluso apoyado por tu padre, pero conseguir en ese momento de tu carrera, al inicio, todo esto que lograste me parece admirable y la verdad que vale la pena resaltarlo. Y por otro lado, me parece también muy importante resaltar la visión de tu padre, de entender que no es bueno para todo. Escucho mucho de empresarios mayores, yo no sé inglés, no sé de la computadora, no sé de la tecnología, pero bueno, él tenía a Marlene de hija, pero no todos tenemos a Marlene de hija, pero sí todos tenemos una prima, un hermano, un vecino, alguien que te puede ayudar. Pero tienes que tener la visión y la necesidad o la capacidad de ver más allá y de decir, bueno, si yo no lo sé, me apoyo con alguien. Bueno, buenísimo que tu papá te tenía a ti y que todo fue mucho más fácil, pero a pesar de que se escucha fácil, así como tú nos lo cuentas rápidamente y todo fue una historia de éxito, por eso te digo que es importante también escuchar los fracasos para que las personas no crean, bueno, sí, pero fue muy fácil para Marlene lograr todo lo que ha logrado hasta Ah, ahora, no, porque fíjate cómo ahí ha viene el pasado. fracaso. Y exacto, realmente no es así. Entonces, quería ahí rescatar esos 3 puntos que me parecieron súper importantes para entonces ya después no perderme porque sé que van a venir cosas interesantes. Y nada, te sigo escuchando. Ahí estabas detrás de tu padre como su sombra, quedaste allí.
estaba ahí y ahí viene la parte que se va a poner un poco más triste, yo le digo, la parte de la historia donde no todo puede ser color de rosa. Al mismo tiempo que yo le ayudaba en las negociaciones y en que esos contenedores llegaran, esos contenedores eran totalmente mi responsabilidad. Que los documentos estuvieran bien, que se pagaran bien los impuestos, que llegaran sanos y salvos, cualquier cosa, porque mi papá no hablaba con los chinos, que de la mercancía llegara a estar mal, un precio, un diseño de una caja o algo, lo que sea, todo era mi responsabilidad. Entonces yo estaba 100% enfocada en la parte de la importación y no volteaba a ver lo que él estaba haciendo en la parte de la fabricación, porque no hay que olvidar que ya estaba operando la fábrica, ¿no? Entonces yo nada más sentía que la fábrica como que comía mucho dinero, exigía mucho dinero y decía a mi papá, hay que pagar esto, hay que hacer esto, deposita esto. Ah, otra cosa que quiero mencionar aquí es que para que esto pueda suceder, yo tuve que formalizar muchísimo más la operación de mi papá y de las empresas. ¿A qué me refiero? Yo tenía que tener los estados financieros en orden, yo tenía que conciliar con el contador, yo tuve que aprender toda la parte legal, fiscal, contable, que él no se metía para nada. O sea, él contrataba antes de mí ese servicio, digamos, outsourcing, y si el contador hacía bien las cosas, que bueno, le iba bien, y si no, pues ni modo, perdía. Y entonces también me tocó llevar toda esta parte administrativa y para seguir creciendo, ¿verdad? Porque es muy exigente tener una importación de más de 50 productos y a la vez una fábrica que estás haciendo con más de 20 capacidades, no te alcanza el dinero. O sea, el crecimiento te chupa el efectivo. No había cash flow. ¿Por qué? Porque todo se reinvertía, se reinvertía. Y entonces ahí a Marlene se le ocurre la brillante idea de, ¿y por qué no le pedimos dinero prestado al banco? Y entonces me vuelvo una experta en los créditos bancarios, ¿no? Ya todo, ¿qué necesitas? Mi acta constitutiva, los papeles, bla, bla, bla. Yo sabía formalizar perfectamente lo que el banco necesitaba y se lo presentaba de la mejor manera que me decían, claro, ¿cuánto necesitas? Ya no solo teníamos el financiamiento de los chinos, sino por acá teníamos el financiamiento bancario, pero te estoy hablando que no había una correcta, vamos a llamar, control del dinero porque no estaba todo centralizado. Una parte se iba a la fábrica y una parte no regresaba 100% a la importación. Y ahí es donde viene la historia de terror. Yo empiezo a ver que cada vez los pagos de los bancos y las tasas de interés que eran muy altas, pues, ¿qué crees? No estaban consideradas en el costo del producto. Porque como emprendedor a veces dices, bueno, pero pues sí sale de mi negocio, lo pago, mi negocio lo da. No, pero realmente lo da, realmente sabes costear ese dinero, cuánto te está costando y si tu negocio tiene esa capacidad de pago, bueno, pues, ¿qué crees? No lo sabíamos. Nadie lo sabía. Solo recibíamos un dinero y llegó un punto en que empezábamos a tapar un hoyo, destapar otro, pagar con un dinero de un banco a otro banco y ya se veía como una operación muy peligrosa, ¿no? Yo le digo a mi papá, ¿sabes qué? Ya están muy caros los pagos, ¿cómo le hacemos? Yo lo veía él muy estresado porque acuérdate que él tenía toda la parte comercial, es decir, los clientes, la cobranza, entregar cosas. Yo estaba en mi silla así bien cómoda, nada más pidiendo cosas a los chinos y pidiendo dinero a los bancos y mandando papeles a los contadores, ¿no? Pero yo no me había topado con el mercado, el comercio y qué tan competitivos o tan siquiera cómo estaba nuestra competencia en la calle, ¿no? Y ahí es donde colapsa. O sea, mi papá tiene un colapso de estrés, le da un infarto y estaba en otro estado, lejos. Y cuando me dicen, tienes que depositar tanto dinero porque tu papá lo vamos a operar, dinero que no teníamos ya, porque acuérdate, no había cash flow. Y si no, no lo operamos, bla, 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 bla. Yo fue así como de, pero ¿cómo? A ver, pero espérame, Vamos a pedir otro crédito. vamos a pedir prestado ahora a todos los que conocemos. Y ahí me tienes por primera vez hablándole a los clientes, amigos de mi papá, a los que yo sabía que más nos compraban. Así agarré el directorio y ¿cuáles son los clientes que más nos compran, los que más facturan? Estos. Señor, ¿qué crees? Soy la hija del tal, bla, bla, bla. Mi papá está grave, me puede prestar 50,000, 100,000, bla. O sea, empecé a pedir cantidades grandes de dinero a gente que yo ni siquiera había conocido, ¿no? Voy, lo consigo, voy, lo operan, se salva de milagro, no sé cómo se salvó, no le tocaba, y Gracias a Dios. Sí, no le tocaba. gracias a Dios, y creo que también ahí él se topa con su realidad y se da cuenta que había todavía que ser más ordenados en el dinero. Está bien tener una buena idea, está bien querer crecer, está bien, como tú dices, ser visionario y querer salir de la zona de confort y querer
expandirnos, porque yo creo que todos los que empezamos con un negocio de cualquier índole, de cualquier tamaño, lo que tú quieres es que ese negocio te dé para vivir bien y que a su vez pueda crecer. Es lo que creo que queremos. Y Voy si lo haces a, bien, pues puede que te funcione, pero si no te preparas en la parte financiera, que fue lo que a nosotros nos falló, no, espérate, esto se vuelve una historia de terror. voy a recapitular varias cosas. No te quería interrumpir, pero igual dijiste varias cosas interesantes que quisiera darte ahí un poquito de feedback y de mi experiencia también. Voy a empezar por el tema de los créditos, que casualmente hace poco lo hablaba con mi esposa, que ahorita me ayuda con la parte de proyecciones, finanzas y pagos. Yo le digo a ella, mira, abriste una cuenta nueva, si quieres que te den una tarjeta de crédito, ¿no? Como anécdota. Y me dice, no, no, ya con la mala experiencia que me llevé con mi primera tarjeta de crédito, no quiero. Y fíjate que casualmente, ¿no? Nos pasó lo mismo que tú comentas. Cuando llegas a un país y abres una línea de crédito y tienes un buen crédito, te dan tarjeta de crédito de 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000. Te dan créditos de 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 dólares. Sin nada, te puedes comprar un auto nuevo, el que quieras, y te endeudas, ¿no? Y no te das cuenta de un momento donde vives cómodo y en un momento donde el negocio ya no puede cubrir todos esos créditos por una vida que a lo mejor no proyectaste y no estabas educado financieramente. Entonces, qué importante, Marlene, que lo menciones, y qué importante para los emprendedores que se eduquen en base a créditos, tarjeta de créditos, apalancamientos, préstamos, proyecciones. Si no te educas en en este particular, pues eso puede significar la quiebra para tu empresa. Qué bueno que para ustedes significó la quiebra, pero sé que de alguna manera lo superaron. O sea, fue algo que a lo mejor en un momento estaba muy mal, pero tú y las personas que tuviste alrededor, sé, porque ahora igual la empresa existe, pudieron salir de esa, pero la mayoría no la cuenta, ¿no? La Sí, mayoría no, no la cuenta. Otra cosa importante que comentaste es el tema de la salud. Fíjate como tu papá por venir acumulando estrés casi no la cuenta. Y lo decimos ahora con tranquilidad, y gracias a Dios lo decimos con tranquilidad, pero qué tan importante es entender tus emociones, tus límites, eh, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puedes crecer. Y ahí retomo algo que también comentaste, y decías que nosotros tenemos una empresa para vivir bien y para hacerla crecer. Y es verdad, de alguna u otra manera es así, pero no es una necesidad, y quiero que las personas que nos ven, nos escuchan, se lleven ese mensaje de que no tienes que crecer. O sea, no sé por qué hay una necesidad, una necesidad, una una necesidad carrera. de que ¿No? sí, tienes que hacer marca personal, tienes que leer 10 libros al mes, tienes que meditar, tienes que esto. Sí, es verdad, todo eso se debe hacer, se tiene que hacer y está bien, pero no todo al mismo tiempo. Tú puedes con todo, pero no puedes con todo al mismo tiempo. No puedes ser mamá, meditar, hacer yoga, hacer ejercicio, ser empresaria, delegar, hacer manuales, hacer proyecciones, pagar deuda. Pues eso es mentira. Entonces, preocúpate primero por estructurar todo lo que tienes que estructurar, a esa persona que nos oye, nos escucha, y luego entonces dices, tengo tiempo, tengo 2 horas libres, 3 horas libres para mí, ¿en qué las uso? Por lo menos a mí me encanta entrenar. Y fíjate que a veces lo que ocurre con nuestro cuerpo es muy sabio, ¿no? Yo venía con un ritmo fuerte y estaba haciendo un asado aquí en mi casa, un barbecue, y me quemé los dos brazos. No me quemé uno, me quemé los dos. Regulando el aire del ahumador, le metí la mano a la parrilla literal, y entonces fui con la otra para acomodarle y ¡pum! También le metí la mano a la parrilla. Y eso te obliga a detenerte, ¿no? Fue una quemada tonta y me mantuvo un mes no, perdón, una semana fuera del entrenamiento, una semana fuera del negocio. Solamente podría trabajar vía virtual, igual estuve en los negocios y todo lo demás, pero no era tan operativo. Y tú dices, bueno, a veces la vida te hace que te detengas. Fíjate a tu papá cómo lo hizo, y gracias a Dios está aquí con nosotros, y gracias a Dios siguen y tienen proyectos y siguen avanzando, y qué bueno, ¿no? Nombraste otra cosa importante, la diversificación, la visión que tuvo tu padre y que tú lo acompañaste. No tener todos los huevos en la misma canasta me parece algo súper, súper necesario. En mi caso, en pandemia, prácticamente quebraron todos los negocios, todos mis negocios eran tradicionales. Yo siempre, bueno, no siempre, tengo 10 años también como consultor y asesor, pero no veía la necesidad. Yo decía, bueno, pero si a mí me va bien en los negocios, ¿para qué yo voy a estar asesorando, no?
realmente lo veía así en un momento determinado. O sea, ¿para qué voy a gastar tiempo en eso realmente si mis negocios andan bien? Y en pandemia yo dije, wow, yo estoy dejando de aprovechar esto. Y lo decía en otra entrevista y qué importante es, y lo voy a repetir porque me parece que es algo que se tienen que llevar todos, qué importante es diversificar, qué importante es digitalizar y qué importante es poder mantener las empresas porque es una realidad. O sea, yo tenía en ese momento, en pandemia yo tenía para ver unos 10, 20, unos 40 empleados, 30 empleados operativos y que mis empresas cerraran significaba que 40 personas se quedaban sin trabajo. Ayer, 40 ayer una familias. persona, a 40 familias no iban a tener sustento. Ayer una persona me decía, yo publiqué el confesionario de un proyecto que estuvimos juntos el año pasado, meses, yo que el año pasado, hace 3 meses, 4 meses, estábamos ahí y yo publiqué una historia y un muchacho me responde, un amigo, me dice, qué bonito la labor que hacen, porque yo le explico, ¿no? De qué se trata. Y él me dice, qué bonito la labor que hacen porque de alguna u otra manera están ayudando a que la economía del mundo se mueva. Y yo no lo había visto de esa manera, a lo mejor no, y me cayó el 20 como dicen, ¿no? Como que, wow, realmente este trabajo de asesoría, aparte que tiene muchas vertientes, ¿no? Que primero, lo dije, ¿de dónde viene este mensaje? Primero, de lo que decía el papá de Marlene. ¿Cómo se llama tu papá, Marlene? Para ponerle nombre al señor. Armando Rendón. Bueno, el señor Armando. Primero, diversificar. Segundo, aprovechar las oportunidades que tienes. Tercero, en mi caso, fue la digitalización la mayor diversificación y ahora te puedo decir que la parte digital creo que representa un 60, un 70% de mis ingresos mensuales y no quiere decir que los negocios estén mal, sino que ya la parte digital lo sobrepasó porque tiene muy, muy pocos gastos fijos. Entonces, Claro. por supuesto, facturas menos, pero gastas menos también. Como decías también en la anécdota de los tinacos, que tu papá se metió en ese negocio y el almacenamiento es muy complicado y las maquinarias son gigantes y bueno, es todo un proceso de almacenamiento y traslado y todo esto. Entonces, bueno, qué bueno para no desviarnos del tema, este mensaje final, que aprovechar todas las oportunidades que se tienen, porque igual que aunque no es necesario aprovecharlas todas, si tienes la posibilidad y te da la vida en el camino para que no te quemes como yo, para que no te enfermes como el señor Armando, puedes hacerlo, pero por supuesto que a tu ritmo. Bueno, Marlene, te sigo escuchando. ¿Qué pasó luego entonces? Tu papá pasó, conseguiste el dinero, gracias a Dios se nos salvó, empezaste a estructurar la empresa, ¿qué viene luego? Que le dice el cardiólogo, señor, usted se tiene que jubilar, o sea, si usted quiere vivir más años, se salvó de milagro y le sirve medio corazón, o sea, ya no hay otra cirugía que le podamos hacer. Si usted vuelve a caer en infarto, ya no tenemos que destaparle ni qué ponerle, así que usted escoge o cede la batuta, estaba yo sentada ahí con él, con el cardiólogo, o le cede la batuta a su hija o usted no nos dura más de un año, ¿no? Entonces yo vi la cara de mi papá así como que se le vino el mundo encima y en parte era porque él sabía que yo todavía no estaba preparada para el mundo real al 100% y tú lo acabas de decir, tener negocios físicos te implica ser un líder. Y eso, hasta ese momento, yo no había sido, porque yo estaba tras bambalinas, ¿no? Yo resolvía, yo conseguía y era como una facilitadora de él, pero nunca había estado yo enfrente del equipo de trabajo, del equipo de ventas, de nada, ¿no? Prácticamente nada más recibía órdenes de él y párale de contar. Y entonces él sabía que en esa parte como líder a mí me faltaba mucho. Y ahí fue cuando él dice, pues sí, no, no puedo, aunque yo quiera, no, no tengo físicamente ni mentalmente la fuerza ni nada. Yo le dije, tranquilo, yo voy a hacer que funcione, pues toda mi familia completamente depende de ahí. Y otra cosa muy importante que voy a relacionar con lo que acabas de decir del dinero y de lo fácil que es endeudarse y cuando uno no tiene conocimiento de las finanzas. Nosotros teníamos un revoltijo de finanzas porque estaba la importación con la fábrica, pero con los gastos familiares, pero con las colegiaturas de todos, de mis hermanos, pero con los pagos de las casas, de las hipotecas y los créditos o sea, te juro que teníamos, si no mal recuerdo, como 20 tarjetas de créditos entre mi mamá, mi papá y yo, y no teníamos ni sueldo, o sea, nunca nos habíamos asignado un sueldo, ¿por qué? Porque pues negocio familiar y porque pues de ahí sale todo
tú a veces lo ves como que es un cajón que no se acaba y tú sácale, sácale, sácale a la empresa porque es familiar y porque para eso es, ¿no? Entonces, el no tener claridad en estos números y justo cuando él ya no puede estar, dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar, no? ¿Qué puede pasar? Voy a seguir con esta operación y empiezo a conocer a los clientes, me empiezo a presentar, a decirles que pues ya mi papá ya no iba a estar, que yo me iba a encargar de la operación. Y ahí fue donde la primera vez que yo me topo con un, ¿pero por qué? ¿Y dónde está tu papá? ¿Y tú? ¿Y no hay otro? ¿Y no tienes un gerente? ¿Y no tienes un supervisor? ¿Pero por qué contigo? ¿No? O sea, no sé si les causaba extrañeza que era mujer, que era conmigo, que era su hija, o pero ya no era la persona con la que ellos estaban acostumbrados a tratar, porque el mundo de la ferretería, curiosamente, es un mundo de muy hombres, ¿no? Y todos, casi mis clientes, tengo pocas clientas mujeres, si acaso dos, y es mucho, pero estás hablando que son hombres. Entonces, ahí me toca entrar como muy chiquita a negociar con estos señores y aparte a decirles, y que cree, ya no le podemos dar crédito y tampoco le podemos vender tan barato porque creo que no nos están saliendo los costos y empecé a quitar créditos, a subir precios y me odiaban, ¿no? Entonces me decía mi papá, tranquila, tranquila, nos vamos a quedar sin clientes, pero pues clientes como estos, ¿para qué los queremos? Ellos ganan, nosotros no, y yo no estoy entendiendo, y ahí es donde él y yo teníamos muchas diferencias por la forma de trabajar, de, es mejor, él decía, vender mucho y ganar poquito, pero de un gran volumen. Pero eso para nosotros en un negocio físico implicaba mucho, mucha mano de obra, mucha materia prima, mucho transporte, y yo decía, no, es que no vale la pena tanto desgaste porque ni siquiera te está saliendo el costo de producción. Y entonces ahí es donde empezamos a tener diferencias y le dije, si me vas a dejar a cargo de esto, entonces déjame tomar mis decisiones. Me dijo, ah, bueno, si quieres tomar tus decisiones, pues casi, casi ya no te ayudo, ¿no? Ah, está bien. Y uno de repente tiene como ese orgullo y ese ego de yo solita puedo con permiso, ¿no? Cuando me doy cuenta que no, que, o sea, la empresa estaba muy endeudada, demasiado endeudada, y ya no nos daba la capacidad de producción, ni el inventario, ni los clientes, porque teníamos puros malos clientes, para sanear y para saldar las deudas, ¿no? Entonces yo dije, a ver, aquí hay de dos. Cerramos todo y cada quien que se consiga ahora sí un trabajo, o dejamos de pagar, dejamos de pagar a los bancos y nos dedicamos como que a resetear toda la actividad de la fábrica, porque la importación ahí tuvo que morir. O sea, ya no había manera de seguir solventando todo. Entonces, pues ahí es donde te digo, ya no está bonita la historia, me quedo yo sola, me quedo con todas las deudas, me quedo tratando de liderar un equipo que yo no sabía, porque yo no sabía ser líder y yo no sabía que para liderar tienes que empatizar y tienes que saber también pedir las cosas y tienes que hacerlas primero antes de solo exigirles, ¿no? Entonces yo no sabía nada de eso y ahí es donde se pone triste en cierto punto la historia porque yo sentía que habíamos perdido el mejor negocio, que era la importación, porque a mí me chocaban los tinacos y yo decía, qué negocio tan aburrido, tan difícil, tan estorboso. Y yo extrañaba la importación y hablar con los chinos y viajar a China. O sea, pasamos de ir 10 años a China, casi 2 veces al año, o por lo menos una vez al año, y tener ese contacto, a nada. Ahora te quedas con los clientes locales que pues, no es tan divertido, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezo lo que yo llamo ya tocar fondo, porque ya cuando tocas fondo es cuando o le pago la nómina a mis empleados o pago la colegiatura de mi hijo, o pago una factura de materia prima para otra semana de fabricar, o pago la hipoteca de mi casa, ¿no? Y entonces ahí ya como que te quedas sin opciones, ¿no? Y ya no es tan divertido tener 20 tarjetas que pagar y 30 créditos que pagar, y entonces yo entro como en un colapso nervioso y digo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada, vámonos de aquí, yo ya no quiero nada, pero ya no te puedes ir porque tienes esta responsabilidad, o al menos yo tenía la responsabilidad de mi familia, que era seguir manteniendo, pues obviamente a mis padres, a mis hermanos, que en ese tiempo todavía estudiaban en universidades caras, y pues también a mi hijo, que ya tenía yo a mi hijo y a mi casa, y aparte a mis cosas, ¿no? Y entonces dije, bueno, si no me puedo ir y si no puedo pues, renunciar, porque ya no es, ya se pasó mi momento de renunciar, ¿qué me toca hacer? Y entonces ahí me doy cuenta que tienes que bajarle al ego, tienes que bajarle al ego y decir, no sé costos,
no sé de liderazgo, no sé de recursos humanos, no sé de esto, no sé del otro. Entonces me hice una lista de todo lo que no sabía y dije, no, pues no, estamos en el hoyo, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de aquí? Y tengo de dos, me pongo a llorar y me quedo aquí y espero que alguien me rescate y eso no va a pasar porque mi papá ya no tiene la fuerza suficiente o ni siquiera esta visión de arreglar esto, o me pongo a hacer algo, ¿no? Entonces, pues una lloradita y a seguirle y empiezo ahí, gracias a la pandemia que en ese momento nos encierra, pues ¿qué tienes que hacer? Nada, estar en internet viendo, buscando y empiezo con cursos, cursos, cursos. Ahí es donde los conozco a ustedes en el proyecto que comentabas, que apoyamos a emprendedores, pero jamás en mi mente, pero te lo juro que ni cerquita, me había pasado que yo podía ser mentora de alguien o podía ayudar a alguien hasta que los conocí a ustedes. Pero cuando los conocí a ustedes, yo ya traía como un trabajo personal de un año, año y medio más o menos, porque yo empecé como sanando mis heridas, ¿sabes? Como te conté que al principio yo me exigía mucho y yo me sentía como, ay, soy bien buena porque saco 10, soy bien buena porque hablo inglés y puedo hacer esto y llega un momento en que te traiciona el ego, como te digo, y tuve que romper como muchas creencias con las que había crecido, que me habían alimentado, que eran parte de mi personalidad y las tuve que romper completamente y decir, es que no me hace feliz, es que completamente no quiero ser ni la mejor, ni tener la mayor, ni la más grande empresa, ni quiero, no quiero, o sea, este paquete me está saliendo muy caro. Caro tanto de dinero como caro también en costo personal. Mi esposo se preocupaba mucho, yo lo veía súper estresado, súper preocupado, estresados a mis suegros, o sea, yo ya era como una bolita de estrés que todo el mundo decía, ahora qué va a hacer Marlene, ¿no? Ya no tiene para pagar, ya no tiene para hacer esto. Y entonces ahí empiezo el trabajo personal. Yo creo que cuando tocas fondo, una de las cosas que te puede pasar es que ya no puedes ir más bajo. Sí o sí, ya se te cerraron todas las puertas, empiezas a buscar las ventanas, o sea, empiezas a buscar si le haces un hoyo al techo o a ver por dónde sales, ¿no? Y entonces ahí conozco la meditación, empiezo a cuestionar mis creencias limitantes, mis paradigmas. Yo nunca había topado esa palabra de creencias limitantes o paradigmas, ¿no? Pero sí también las tenía y empiezo a trabajar mucho mi relación con el dinero, porque yo tenía muchos problemas con el dinero, porque era deuda mala, prestado malo, vender caro malo, ¿no? Entonces, para mí el dinero era un tema, no, yo no le encontraba la forma de cómo sanear esas finanzas personales, familiares y empresariales. Entonces ahí empiezo mindfulness, meditación, hice terapia personal para pues heridas de la infancia, te digo, todo este camino que pasó, decir, bueno, íbamos tan bien y se veía tan prometedor, ¿en qué momento nos equivocamos, no? Pues nos equivocamos en creer que lo podíamos todo y no querer capacitarnos y no ser capaces de ser humildes para decir, oye, ya no podemos con esto, hay que asesorarnos, hay que pedir otra opinión, hay que contratar a alguien que a lo mejor sepa un poquito más que nosotros, ¿no? Y entonces ya cuando Te voy a interrumpir ahí para no, que no se me vayan varias cositas que quería comentarte. O sea, lo primero, que qué bueno lo que comentas a todo. Realmente esta charla está como para que te la lleves para un Tech Talk y hables de un poquito de la motivación de tu historia, porque está bien, bien inspiradora y gracias por compartirla. Pero lo primero que comentaste, ¿no? El reto que te consigues cuando te toca liderar y por ser mujer, por ser de una generación diferente, te consigues muchos retos, ¿no? Ya nos contaste, ¿no? Cómo lo superaste o cómo pudiste salir, cómo pudiste ganarte la confianza. Más adelante también nos puedes desarrollar un poquito más de algunas técnicas que te hayan funcionado, porque le pasa a muchas personas. Seas mujer o hombre, si eres joven y entras a un rubro donde demanda cierta experiencia, edad y el rubro ferretero, tal como lo dice, es bien complicado, el rubro de construcción de por sí. Casualmente ahorita conversaba con un amigo antes de venir a esta entrevista, estaba entrenando, antes de la sesión de la psicóloga, antes de la entrevista, estaba entrenando y llega un amigo y me dice, Michael, es que los constructores son como niños. Hay como 3.000 personas y nunca se ponen de acuerdo, ¿no? Igual, pues ese rubro de la construcción y de ferretería es complicado. Entonces me agrada y el saber, darte cuenta y caer en eso que dices, no sabía todo y tengo que aprender, eso me pareció buenísimo. Es una de las cosas que rescato. Lo segundo,
cuando dices que el ego en su momento no te dejó, no los dejó darse cuenta de que ya no podían. Sí, sí podían, pero no podían con todo. Y qué Ujú. importante es entender y saber que no puedo con todo. Y esa es una de las cosas que más me llevo de este tema de donde la academia, donde ayudamos a los emprendedores y decir, qué bueno que buscan ayuda, ¿no? Qué bueno que te preguntan, qué bueno que te dicen. Nosotros tampoco lo sabemos todo, pero por supuesto tenemos experiencia de todos los errores que hemos cometido y también de los aciertos, ambos dan experiencia. Otra cosa que comentaste súper importante y que todos lo vivimos y que me gustaría compartirlo es que todos en algún momento debemos decidir qué pagar. Mi esposa, como te dije, me ayuda con la parte administrativa. Tenemos varias administradoras, pero llegó un momento en donde yo le delegué esa parte a ella porque sinceramente es mucho mejor que yo con los números y con el tema de Excel y esa parte ya yo la solté. Pero cuando ella me pregunta, bueno, Michael, ¿pagamos tu nómina o le pagamos a los empleados o pagamos a este proveedor? Porque las ventas esta semana no se llegó a la meta según la proyección y no se puede pagar todo, es una realidad. O sea, todos los negocios pasan por proyecciones, planificaciones, tienes que ver qué pagar y qué no. Y bueno, por supuesto lo que tú hablabas, ¿no? De eso se trata la planificación financiera, de entender cómo, cuándo y dónde puedes o no pagar. Y más aún, cuando pasas momentos súper difíciles, yo tuve cuando mi primera quiebra, que fue como a los 23 años, recuerdo que mi capital era un teléfono, un PlayStation y mi anillo de graduación. Eso era lo que yo tenía y Es lo 50 mil valioso. dólares y 50 Ajá. mil dólares en deuda, ¿ya? Y tú, ¿cómo dices? O comías o le metías saldo al teléfono. O sea, era que o me pegaba el wifi todos los días o me compraba un pan para comer. Porque la debacle que sufrí después de creerme un dios de todo, de que nada era imposible, yo decía, sinceramente, y creo que primera vez que lo cuento, yo decía en un momento de mi vida, que lo cuento en público, digo, se lo he contado a personas muy cercanas, yo decía, pero todo es tan fácil. Así como te pasó a ti, como decía, pero todo es tan fácil si tú vendes, compras y ya haces dinero y, o sea, pero ¿qué es lo complicado? Compras carro, compras granja, compras acciones en los clubes, compras empresas y todo, hasta que quebré. Y todo lo que era fácil ya no fue tan fácil. Y recuperarme ha sido difícil. Y luego llegó la pandemia, como que te dio otra puntada de nalga. Y bueno, vamos de nuevo hacia adelante, ¿no? Porque cada vez te vuelves más experto en hacer algo que tenías que hacer bien de un momento determinado, que tenías que hacer en un momento determinado, bueno, hacerlo ahora sí. Y por último, ya para dejarte seguir en la historia que está buenísima, y creo que vamos a durar, era una hora, nos quedan como 20 minutos, pero creo que se va a ir, creo que se va a ir de largo y se me había olvidado que a ti te gusta también hablar. Se me había olvidado, te lo juro que se me había olvidado. Entonces, pero está bien, si Ya tú me tienes el contaron. tiempo, ya me acordé, yo también lo tengo. Lo que dices de los clientes buenos y los clientes malos y las ventas por volumen o, o, o vendes poco a un precio con un margen alto o vendes mucho con un margen bajo. Y qué importante es eso, ¿no? Porque muchas veces no entendemos nuestro modelo de negocio. Y tu papá le funcionó y está bien, pero ¿a qué precio? ¿Sabes? Con qué estrés? Vendo muchísimo con un margen bajo, pero ¿qué tengo que hacer? Y la operación se vuelve un caos, ¿no? Para lograr eso. Si tienes la operación buena, y esto es algo para que las personas reflexionen, ¿qué haces vendiendo 10.000 platillos, colocando un restaurante o vendiendo 10.000 tinacos al mes, pero que la operación sea caótica? Es mejor vender 2.000 y que la utilidad sea exactamente lo mismo. Sean platillos o tinacos, ¿no? Aplica para ambos rubros. El rubro ferretero o rubro de restaurante. Decide cuál es tu modelo de negocio, por supuesto. No, tú bien lo comentaste, definir tu mercado, en qué mercado vas a entrar, dónde te vas a posicionar, en qué pedazo de la torta de todo ese mercado te va a tocar a ti. Ah, ok, y ahí entonces apuntas, eso estuvo buenísimo y para cerrar la retrospectiva, que no la dije en orden, pero fueron cositas que me quedaron, lo de prefiero tener pocos clientes buenos que 100 clientes malos, ¿no? Y clientes Sí. malos que llamamos, clientes que no pagan, clientes que pagan, pero eso no nos genera ganancias sino pérdida. Ujú. Más de una persona he conocido que tiene clientes que para mantener los clientes vende a pérdida. E incluso Sí. me ha pasado con empresas grandes, en varias de mis empresas, sobre todo en las de uniformes. Las empresas grandes hacen licitaciones y Sí. cuando ellos te dicen, bueno, yo voy a pagar este precio, y tú dices, bueno, vamos a tratar de igualar ese precio para no perder el cliente. Y bueno, ya hace poquito lo aprendí.
creo que mi papá también me hizo entenderlo. Él decía, bueno, pero ¿para qué vamos a hacer eso si igual no le vamos a ganar mucho? Bueno, pero para que nos tengan en cuenta. No, no es necesario. O sea, realmente no es necesario. Claro que por estrategia, marketing, si es algo que realmente te puede generar mayor exposición y tú lo decides y es algo que te va a servir, por supuesto que sí. Y bueno, no te interrumpo más, me encantó y retomo la última parte que comentabas. No te, no te interrumpo más por este ratito. Que